Buenas tardes, amores míos. ¿Cómo estáis? Yo muy bien. Mirad, ayer buscando un tema un poco interesante del que hablaros, encontré un tema bastante interesante, una conferencia de una chica que se llama Úrsula Campos, que nos da herramientas de cómo estudiar. Tanto sea, ella hablaba aquí de cómo estudiar para las oposiciones, pero supongo que valdrá tanto para jóvenes que estén en el instituto como en el colegio, como para orientar a padres y tal y cual. Y creo que es importante porque hoy hasta gente adulta está preparando oposiciones para labrarse un futuro en estos tiempos que tanto necesitamos. Mirad, la cuestión que ella decía es, ¿por qué nos cuesta tanto memorizar? Pues os lo voy a decir. Yo os voy a ir contando pinceladas de lo que me acuerde de la charla, porque era un vídeo muy largo y me venían a acostar y no lo pude acabar de ver. Pero os voy contando pinceladas de lo más importante que me acuerde. Vamos a ver, ¿por qué nos cuesta tanto a algunas personas estudiar? Porque para estudiar hay que memorizar y memorizar conlleva un gasto de energía para nuestro cerebro. Entonces, nuestro cerebro nos va a decir inmediatamente que no quiere memorizar. De hecho, memorizamos ahora una cosa y a las 4 horas ya se nos olvida. Y eso es porque a nuestro cerebro le cuesta memorizar. Pero estudiar hay que estudiar, como es comprensible, para aprobar un examen o para pasar una oposición. Entonces esta mujer decía que claro, que hay que obligar al cerebro a lo que no quiere hacer. Siempre, ¿no? Pero en el estudio más. Entonces, para que no nos pase eso de que se nos olvide una cosa o nos quedemos en blanco, un buen método es la repetición. Es decir, si yo lo repito muchas veces, se me va a quedar. Si yo lo repito muchas veces, se me va a quedar. Leer no es lo mismo que estudiar, porque cuando lees lo que estás leyendo, a la media hora se te va, o a pocos minutos. Entonces, para que no se vaya, repetirlo mogollón de veces. Otra cosa es que nuestro cerebro esté motivado. Si está motivado y si el tema va de algo que nos interese, siempre lo vamos a tener más fácil, porque evidentemente nos gusta el tema y aunque el exceso de energía gastado es el mismo, pues parece que no se gasta de igual manera, porque cuando hay una motivación de fondo es como para todo, salen las cosas mejor. Vale, ahora vamos a centrarnos en técnicas de estudio propiamente dichas. Vamos a ver, si nosotros tenemos que estudiar un tema de biología para un examen, voy a poneros un ejemplo. Si nosotros tenemos que estudiar
los vertebrados y los invertebrados. Dentro de los vertebrados y los invertebrados hay varias clases. Entonces, lo que decía esta mujer, que una muy buena manera de economizar el tiempo, economizar la facilidad de estudio y demás, era, por ejemplo, atribuir cada clase a un objeto que estuvieses viendo. Pues, si estoy en mi cocina, pues los vertebrados son la cafetera y los invertebrados son, pues, el escurridero. Entonces, esa serie de mecanismos nos sirven de hilos conductores para que nuestro cerebro recuerde y retenga mucho más. Se llaman dispensadores o dispersores, los llamaba esta mujer, porque claro, tú cuando estás haciendo un resumen, por ejemplo, esto es muy bueno para cuando se hacen los resúmenes. Si tú tratas de acordarte que los vertebrados son la cafetera y los invertebrados son el escurridero, tu cerebro ya va a ir ahí. Tu cerebro ya con un algoritmo, como decía esta chica, con una chispita, porque los dispensadores son como chispitas para nuestro cerebro. Ya va a encajar. Entonces, lo importante es que haya hilos conectores para que nuestro cerebro recuerde y retenga. Después esta mujer hablaba de que hay gente que hacía muchos esquemas y que eran buenos los colores también. Lo que hace mucha gente de hacer pues un esquema por colores y subrayar. Pero esta mujer decía que desde luego, a ver, decía que todos somos diferentes, evidentemente, porque todos lo somos, y que cada uno tenía su técnica de estudio. Pero que el tema de tener dispersores e hilos conectores es muy importante. Y yo le veo la importancia porque vosotros pensad en un libro que, por ejemplo, de los que hay infantiles que tienen solapas, tipo de para los niños, ¿cómo hace la vaca? Y que tires por una solapa y que salga la cara de esa vaca con la onomatopeya ¡mu! Entonces es casi más característico, porque por un lado se queda con lo visual, con lo que está viendo, y por otro lado se queda con la información que su cerebro puede procesar. Evidentemente, en cada cosa a su edad, pero lo mismo nos puede pasar a los mayores, como decía esta mujer, que cuando estudiamos, si tenemos hilos conectores, siempre es muy, muy, muy bueno o más enriquecedor que si no los tenemos. Son técnicas de estudio y al final todo ayuda. Es como cuando tú tienes un examen y dejas todo para última hora y estás ahí toda la tarde estudiando. Esa tarde, que también lo dijo esta mujer, por mucho que te hayas
esforzado en ello y demás, no te va a servir de nada. Porque aunque estés ahí 4, 5 horas, 8 horas estudiando, tu cerebro va a acabar cansado, desmotivado y va a acabar sin ganas. Entonces, para este tipo de situaciones hay que organizarse y hay que hacer un planning en el tiempo. Es decir, la mejor manera es coger un folio y poner de tal hora a tal hora juego al baloncesto para pasarlo mejor. De tal hora a tal hora me pongo en el ordenador para despejarme. De tal hora a tal hora estudio, pero estudio con consciencia, estando en el momento y poniendo toda mi intención para estudiar, porque de nada sirve que tengamos el culo pegado 9 horas o 10 a la silla si de verdad nuestro cerebro está en otro lado. Y eso es así, lo entendemos, ¿verdad? Pues eso. Imaginaros, a mí, hablando un poquito de esto, mis profesoras se acordarán, aunque lo saqué porque sacaba todos mis exámenes y mis cualificaciones bastante bien, con bastante buenas notas, pero a mi cerebro también le costaba. Y eso era porque en mi cerebro hay un daño. Pero probablemente si escuchara a esta mujer antes, es que ahora estoy haciendo evidentemente muchas cosas que antes pues no hacía, ¿no? Pero si escuchara a esta mujer mucho antes, sabría que hay mecanismos de estudio, sabría que hay técnicas de estudio y hubiera estudiado de una manera bastante más fructífera. ¿Qué pasa? Que no lo sabía, y al no saberlo, pues como siempre, hasta que no sabemos una cosa, no la podemos corregir, no la podemos trabajar, no la podemos tratar. Desde que la sabemos, somos nosotros dueños de utilizarla o no utilizarla. Esta mujer, porque claro, era entrevistada por otra chica y le decía el tema de los esquemas. Vamos a ver, el tema de los esquemas dice esta mujer que es bueno. Lo que pasa es que volvemos a la situación de antes. Si eres un estudiante constante, no te va a costar tanto a la hora de grabar y tu cerebro va a estar más habituado. Pero si no eres un estudiante constante y dejas todo para última hora, probablemente no consigas lo que quieras conseguir por mucho que te esfuerces. Entonces, esta chica que la verdad explicaba muy bien las cosas y te entraba muy adentro, era un podcast y los hay muy buenos. Y Úrsula Campos explicaba que efectivamente los esquemas eran muy buenos, pero cuando tú haces un esquema y estudias, es mejor que el esquema lo hagas el día anterior. ¿Para qué? Para que tu cerebro se vaya planificando, que no lo hagas
mientras estudias, que lo hagas antes. ¿Para qué? Porque eso también es un hilo conductor. El esquema también es un hilo conductor. Y si estás centrada en hacerlo, no puedes estar centrado en memorizarlo. Entonces, es mucho mejor que hagas el esquema el día anterior y que al día siguiente, cuando ya estés descansado, ya estés con recarga de energía y ya estés a tope, ahí es cuando te pones a memorizar. Ojo, tu cerebro te va a seguir diciendo que no, porque ya os digo que el cerebro nos va a decir que memorizar nanay de la China, porque es un gasto muy excesivo de energía y el cerebro lo que prefiere es pues no consumir tanta energía, evidentemente. Pero aparte de tener facilidades de estudio a las que agarrarse y seguir estas instrucciones, tenemos que pensar que lo que memoricemos y lo que estemos aprendiendo, porque al final es aprender, no solo nos va a servir para el hoy, nos va a servir para el mañana. Y con esa información vamos a poder conversar con otros seres, vamos a poder pasar un rato muy bueno, vamos a saber más cultura, vamos a saber expandirnos más por nuestro entorno y un largo etcétera de cosas. Es decir, esta chica, Úrsula Campos, que es especializada en técnicas de estudio, decía que cuando nos agote un poco estudiar, aparte de tomar descansos, aparte de usar los dispersores o hilos conductores para conectarse con el saber, y todo lo demás, es importante que le digamos a nuestro interior: yo soy capaz de esto, yo puedo, y además de que puedo y lo voy a conseguir, esto me va a dar alas para crecer y para evolucionar emocionalmente y para tener conversaciones más buenas y más vivas con los demás. Esto me va a integrar mucho más con otros seres que igual que yo, pues efectivamente quieren compartir, ¿no? Y a ver, no es que el cerebro, usando estos mecanismos, no se vaya a cansar, lo mismo, y no nos vaya a pedir que paremos lo mismo, porque no es una situación de juego, evidentemente es una situación seria y que nos va a cansar y que nos va a agotar, y como os digo, es un cansancio excesivo y un agotamiento alto de energía, pero es que hay que hacerlo para labrarse un futuro, porque hoy en día si no estudias no vas a muchas partes, aunque no quiero despreciar a los que decidan no estudiar, porque puede haber otros oficios como carpintero, fontanero y tal y cual que pueden desempeñar, pero siempre lo van a hacer mejor si hay un estudio de base
y hay una pelea de base por detrás que si no la hay. ¿Me entendéis? Entonces, en los tiempos de mis abuelos o en los tiempos de mis padres no se hablaba de técnicas de estudio. Probablemente no tuviéramos una mujer como Úrsula Campos que se especializó en técnicas de estudios. Pero ahora que la hay, es bueno escucharla, es bueno aprender de otros, y si lo que tenemos que hacer puede ser más fácil y puede darnos un poco más de placer, aunque sea una obligación, mejor que mejor, ¿verdad, chicos? Entonces, ya de por sí vamos a repasar. El cerebro nos va a decir que memorizar no, pero estudiar no es lo mismo que leer, y para un examen tenemos que memorizar. Tranquilos, hay alternativas. ¿Cómo pueden ser las técnicas de estudio? Pues lo primero es que te interese el tema. Si tienes suerte y te interesa el tema que tienes delante, ya va a ser un arranque para que tu cerebro no sea tan renegado. Luego, podemos usar hilos conductores. ¿Qué quería decir esto de los hilos conductores? Yo estoy en mi cocina, por ejemplo, y estoy estudiando los colores para ponerlos lo más fácil. Pues pensemos que el escurridero es el color amarillo, el fregadero es el color blanco, las ollas son el color azul, la vitrocerámica son el color rosa. Entonces, cada vez que nuestro cerebro vea escrito color rosa, se va a ir al objeto que tiene determinado el color rosa. Ojo, que no lo dije. Esto no deja de ser un mecanismo, con lo cual en un examen lo podemos usar para nosotros y en nuestro interior, pero nunca decir en un examen presencial que el color azul es el grifo de nuestro fregadero. No, porque si no nos llamarían locos. Pero sí que es bueno saber y tener técnicas de cómo estudiar. Es igual que es mejor que consumamos las horas que consumamos estudiando y que las consumamos bien, que las consumamos centrados, que no que estemos un porrón de horas viendo la vida pasar. Y para consumirlas como es debido, lo que debemos hacer es organizarnos antes, que haya una planificación previa. Y una planificación previa para ella es bueno coger un papel y decir, de tal hora a tal hora hago esto, de tal hora a tal hora hago esto, de tal hora a tal hora hago lo otro. ¿Entendéis? Es como los esquemas y los colores. Probablemente otro de los hilos conductores de mucha gente y de los dispersores de mucha gente serían los rotuladores
fluorescentes, pero eso ya tienes que ver tú si te funcionan o no. Evidentemente, cada uno tenemos nuestros hilos conductores y eso tiene que ser así. Entonces, lo de los hilos conductores sería otro medio de dispersión para acoplar, al igual que la asignación de objetos. Y luego, como último punto, deciros que si sois estudiantes que hacéis resúmenes, mejor que hagáis el resumen el día anterior y al día siguiente invirtáis las horas memorizando, ¿sabes? Usando estas técnicas y usando cada uno de los dispersores que cada persona tenga o considere, que esos se establecen en el momento. Vale, chicos y chicas, entonces pues aquí os dejo otro temita que me pareció importante tratar. Ya me diréis si queréis de más temas que queréis que trate, que tenga pendiente, etcétera, etcétera. Me lo vais diciendo en comentarios, ¿vale, chicos? Compartir mucho mis vídeos para que esta comunidad sea cada vez mayor, para que pueda llegar a más gente, ayudar y que podamos crecer. Muchos besos a todos. Os quiero y gracias por estar ahí formando una comunidad tan bonita. Os quiero.